Damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, porque podemos estar en su casa de oración. En lo personal le doy gracias al Señor por estar aquí en este púlpito, siempre con temor al Señor. Y la verdad que no se nos decimos que tenía hace años atrás, cuando dirigíamos, cuando empezábamos a dirigir, teníamos ese temor al Señor, ¿no es cierto?, de poder ser utilizados por Él, para que podamos cantar, orar, ¿no es cierto?, y podamos comunicarnos con nuestro Señor. Y vamos a empezar cantando con un himno. Así que lo voy a pedir al pastor al tiro que podamos entonar el himno 146. Santa Biblia para mí. Himno número 146. Amén. Le invito a ponerse en pie. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos dice el Salmo 119, 11. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy, tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie yo conduce por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora la alma cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Santa Biblia para mí, eres un tesoro. ¿Perdón? Me van a tener que ayudar porque soy un poco más de la así que... El mes de septiembre es un mes especial, ¿no es cierto? Tanto de la ciudadanía cristiana que tenemos, ¿no es cierto?, pero también de nuestra ciudadanía en nuestro país. Celebramos, ¿no es cierto?, el inicio en septiembre, el inicio de la independencia de nuestro país, no así la independencia en sí. Los que tienen historia, ¿no es cierto?, recordaremos que en febrero de 1818 fue la independencia de Chile, en 1810 fue la primera junta, ¿no es cierto?, la que dio inicio hacia la libertad. Eso es importante, que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, podamos orar por nuestro país, por la libertad que tenemos de culto, por la libertad de poder alabar y glorificar a nuestro Dios. Nunca nos olvidemos de eso.
Amén. Nosotros pertenecemos a un pueblo, ¿no es cierto?, de Dios, pero también Dios nos puso en este país, que es el país Chile. Y siempre hay que dar gracias por eso, siempre hay que dar gracias porque tenemos esta libertad de poder estar cantando libremente, de poder orar libremente, Amén. de poder leer la palabra de Dios libremente, ¿no es cierto? Y esa es gratitud. Siempre estar orando por los países que no se puede hacer esto, ¿no es cierto? Pero también es en medio de la Biblia, ¿no es cierto? Elegimos, no yo como Dios, pero se eligió, ¿no es cierto?, en septiembre por un motivo especial, que en septiembre es el mes de la Biblia. Debería ser todos los meses del año, pero como buenos seres humanos, ¿cierto?, siempre tenemos unas fechas específicas para poder celebrar esto. Y ahí decía que la Biblia nos enseña. Amén. Dice ahí en 2 Timoteo, ¿no es cierto? Yo voy a leer un solo versículo, pero ustedes podrían en sus casas, ¿no es cierto?, leer el 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto?, lo que voy a leer yo. Que ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, el pasaje completo. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Y eso es lo maravilloso, que cuando tú lees la Biblia sabes que es inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. Amén. ¿Pero para qué? Es la pregunta que nosotros nos hacemos siempre, pero ¿para qué esta escritura? ¿Para qué nos sirve? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a tener un instante de oración dándole las gracias porque la Biblia no es solamente 66 libros con historias, ¿no es cierto? Historias de valentía, historias de, ¿no es cierto?, de sacrificio, sino que la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto?, nos redarguye, nos reprende, nos dice, ¿sabes qué, Juan Carlos? Tú estás equivocado. Ante la palabra de Dios tú estás equivocado. Y así cada uno de nosotros. Por eso el que nos enseña la palabra del Señor tenemos que dar gracias por eso. Vamos a orar, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor, por estos 66 libros que nos enseñan desde el principio hasta el final, ¿no es cierto?, del amor que Dios tiene para con nosotros, de la misericordia que Dios tiene para con nosotros y también del plan de salvación que desde el principio, ¿no es cierto?, el Señor nos ha entregado. Vamos a estar puestos en pie, ¿no es cierto?, vamos a orar por este motivo específico, que es la Biblia, que la tenemos, ¿no es cierto?, impresa y la podemos leer libremente. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Verónica que ella pueda tener este instante de oración, por favor, dándole gracias por esto que es su palabra. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, vamos en esta hora del día a tu presencia para darte gracias porque nos has dado un nuevo día de vida, Señor, y la oportunidad de congregarnos, de alabar y bendecir tu nombre. ¿Cómo no podemos callarnos, Señor? Porque es tan importante lo que nos está compartiendo nuestro hermano Juan Carlos, Señor. Muchas veces no le tomamos el peso a lo que significa tener entre nosotros tu palabra. Tener tu palabra es tenerte a ti, Señor, porque en tu palabra nosotros te hemos conocido, en tu palabra tú nos has sido revelado a nosotros, en tu palabra conocemos tu voluntad, en tu palabra, Señor, está Jesucristo. En tu palabra conocemos el camino a la salvación, a la vida eterna, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos instruye a ser más parecidos a Él. Es tu palabra la que nos muestra cómo hacerlo. Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos también porque tu palabra está en nuestro idioma. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra está accesible para nosotros. Te bendecimos, Padre del cielo, porque hay maestros que quieren enseñarla. Te damos gracias, Señor, porque está tu Espíritu Santo, el mayor maestro de todos,
voluntad. Muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Muchas gracias porque en este mes se enfatiza más, pero tu palabra todos los días está en nuestra vida. Gracias por eso, Señor. Gracias por cada una de las cosas, Señor, que hemos descubierto al leerla. Gracias, bendito Señor, porque nos consuela, nos fortalece cuando estamos tristes, nos llena de ánimo, Señor, acrecienta nuestra fe, bendito Dios, al leer quién eres tú y cómo te mueves y te manifiestas poderosamente en medio de tu pueblo, de tus hijos. Gracias, Señor, porque en ella también reconocemos tu amor. Ese amor incondicional, ese amor que no se acaba, ese amor inagotable, ese amor que está ahí gratuitamente para cada uno de nosotros. Señor, ¿qué sería de la iglesia sin tu palabra? Señor, gracias por tu palabra, muchas gracias, porque la tenemos y queremos, Señor, que sea vida en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tus mandamientos, como pide el salmista. Ayúdanos, Señor, a que realmente sea la lámpara que alumbra nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a usarla como espada. Ayúdanos, Señor, a ser soldados preparados para dar la batalla cada vez que se levante un argumento en contra de nuestra fe. Señor, gracias, muchas gracias, porque en nuestro país aún podemos hablar de ella, compartir de ella, predicar de ella libremente. Gracias, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para compartir el mensaje. Y gracias, Señor, por nuestro país. Gracias por la libertad que nos decía nuestro hermano Juan Carlos, que se consiguió, Señor, hace más de 200 años y que costó la vida de muchos hombres y mujeres, Señor, que lucharon para que en este territorio, Señor, pudiésemos vivir libremente. Gracias, bendito Dios, porque hemos procurado, Señor, mantenernos así en esa libertad. Ten misericordia, Señor, de nuestro país. Amén. Cuando pensamientos, ideologías, tendencias, Señor, quieren esclavizarnos nuevamente a pensamientos, filosofías, ideologías, Señor, que están en contra de lo que tú, Señor, quieres para tus hijos. Ayúdanos a ser un pueblo evangélico valiente, que defienda esa libertad, Señor, y que nos ayudemos, bendito Dios, para que nunca, Señor, seamos esclavos de nadie. Padre del cielo, bendice nuestro país también. Te damos gracias por nuestro hermoso y maravilloso país. Te damos gracias por la bendición de haber nacido chilenos, porque fue tu voluntad que naciéramos en este país. Te damos gracias por nuestros hermanos que, no siendo chilenos, decidieron vivir, bendito Dios, en nuestro país. Bendíceles y ayúdanos, Señor, a nosotros ser siempre amables, considerados y preocupados con ellos. Gracias, bendito Dios, porque podemos orar y lo hacemos en un solo espíritu, Señor, y lo dejamos todo esto delante de tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su asiento. Gracias, hermana Verónica, por la país. Yo me acuerdo que nosotros, con referencia al poder hablar con nuestro país, Jeremías, cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, fue deportado, Jeremías envió una carta a estos hermanos, sacerdotes, ¿no es cierto?, a Babilonia, y él les decía que palabra del Señor, ¿no es cierto?, que iba a estar cierto tiempo, 70 años ahí en esclavitud. Habían, ¿no es cierto?, que se acuerdan de esa historia, habían algunos, entre comillas, mensajeros de Dios que le decían que iban a ir y volver luego, pero que le veían, ¿no es cierto?, con palabra del Señor, les decía, oye, van a estar 70 años ahí, pero mientras tanto ustedes tienen que, llamémoslo, producir, ¿no es cierto?, tienen que estar ahí. Y una parte de la que me encantó era decía que teníamos que procurar la paz. Dice procurar la paz es orar en el lugar en el cual estamos. El lugar donde Dios nos dio, ¿no es cierto?, el estar aquí. Por eso me acordé cuando la hermana Aurora, ¿no es cierto?, y en mi pensamiento inicial tenía el orar por nuestro país aparte, pero después dije, mejor vamos a orar, pero nuestra hermana, ¿no es cierto?, ahí el Espíritu de Dios, el poder orar por nuestro país. Procuremos siempre la paz,
procuremos siempre la paz en nuestra ciudad, orando por nuestras autoridades locales, nacionales, ¿no es cierto? Próximamente tenemos unas elecciones, ¿no es cierto? Perdón que me extienda con esto, pero doy la oportunidad para poder orar por las elecciones, que podamos votar, ¿no es cierto?, conforme a lo que Dios nos dice. No de acuerdo a nuestros pensamientos ni a nuestras convicciones que hemos tenido de tiempo, ¿no es cierto?, sino lo que Dios nos habla en esa oración que tenemos que tener constantemente por nuestro país y constantemente por las elecciones que vamos a tener en noviembre, si no me equivoco. Así que igual tener las oraciones presentes. Y eso nos enseña la Biblia, lo que les acabo de decir, eso es lo que nos enseña la Biblia, de poder orar por las personas. La hermana decía, ¿no es cierto?, cuando tenemos dificultades, ¿dónde podemos recurrir? ¿No es cierto?, en oración al Señor, obviamente, pero en la palabra del Señor igual nos enseña a cómo enfrentar ciertas situaciones. Y eso es lo lindo de poder leer la Biblia, ¿no es cierto? Le voy a dar la oportunidad al pastor porque tiene la bienvenida, ¿no es cierto?, los avisos también, así que, pastor, por favor. Después se queda adelante para que no... Ok. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el día de hoy. Damos gracias a Dios por quienes nos visitan, en especial este varón que está ahí en la esquinita. Que Dios te bendiga grandemente y que puedas sentir el amor de Dios por medio nuestro y en este lugar. Así que sean muy bienvenidos. Así a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos. Hermano Víctor, una alegría de verle. Muchas bendiciones. Mi hermano visita, nos alegramos de verle. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos hemos reunido en el día de hoy. Es un día que estamos despidiendo, hoy se supone que despedimos el invierno. Hoy es el último día de invierno. Se supone. Mañana, tipo 3 de la tarde, comienza la primavera. Así que despedimos el invierno con alegría, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha bendecido y hasta aquí nos ha acompañado, ¿cierto? Y nos alegramos porque hoy como familia de fe nos podemos reunir para alabar y glorificar a este Dios creador, quien nos hizo, ¿cierto? Quien hizo nuestra tierra y quien nos hizo con estas estaciones, y en especial aquí en la ciudad de Valdivia, que nos regala esta agüita, esta lluvia, lluvias de bendiciones, lluvias de gracia. Así que damos gracias al Señor porque Él ha sido con nosotros todo este tiempo. Nuestros avisos ahí ya están, próximo viernes, avisos especiales, próximo viernes 26, desde las 19 horas tenemos un tiempo de vigilia, partimos a las 7 de la tarde hasta medianoche, pasadita de la medianoche, si Dios así nos lo permite, pero desde las 7 de la tarde nos reunimos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor en este tiempo de vigilia. Recuerden que toda participación que usted tenga en ese día tiene que estar basado en la palabra de Dios. Usted quiere cantar, la alabanza tiene que estar basada en un texto bíblico. ¿Ya? Si usted quiere decir algo, un poema, diga un texto bíblico de memoria, aprenda un salmo. Todo tiene que estar relacionado a la palabra. ¿Ya? Un himno, una alabanza, un texto bíblico, testimonio de cómo la palabra de Dios ha sido de bendición en su vida. Todo tiene que girar en torno a la palabra de Dios. ¿Ya? Así que nos veremos este viernes 26 desde las 19 horas en adelante. El sábado 27 tenemos encuentro de varones, así que todos los varones aquí presentes, desde los 16 años hacia arriba, cordialmente invitados para este sábado 27 de septiembre desde las 19 horas. ¿Ya? Así que vamos a estar estudiando nuestro tercer capítulo de nuestro libro de Tito, los 10 fundamentos de la hombría, así que venga con ánimo a estudiar también la palabra del Señor, todos los varones. Los avisos normales son martes 19:30 culto de oración, miércoles 19:30 estudio bíblico y viernes 16 horas nuestra unión femenina. ¿Ya? Así que sean todos muy bienvenidos. Y el sábado retomamos también los alfa a las 17 horas. Así que esos serían los avisos habituales: martes, miércoles 19:30 culto de oración y estudio bíblico, viernes 16 horas unión femenil y sábado 17 horas
Alfa. ¿Ya? Los jovencitos desde los 10 años hasta los 18 años que tenemos cada sábado. Así que todos cordialmente invitados a cada una de las actividades de la iglesia y que juntos sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Así que muy bienvenidos. Amén. Gracias, pastor. Yo le voy a pedir que se quede ahí un segundito. O sea, más que un segundito. Vamos a leer el Salmo 33, ¿no es cierto? Dice así el Salmo 33. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Amén. Canten al Señor con alegría todos los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Así que vamos a alabar al Señor. Te invito a ponerse en pie para que alabemos al Señor juntos. Y para dar ejemplo, las alabanzas todas son basadas en texto bíblico. Y vamos a partir cantando el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor su bendición, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor su bendición. Amén. ¿Lo cree usted así? Que donde estamos en armonía, el Señor envía bendición. Amén. Amén. Y vamos a seguir cantando al Señor ahora con el Salmo número 37. Oh, ven y deleítate en el Señor.
Amén. Oh, ven y deleítate en el Señor. Amén. ¿Usted ha venido a deleitarse en el Señor? Amén. Él escuchará su petición y concederá la petición de tu corazón. Amén. Amén. Y seguimos cantando al Señor y vamos a cantar el Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dele gracias al Señor porque es un buen pastor. Que con él nada nos falta, dice su palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir confiadamente que cuando tú eres nuestro pastor, nada nos falta. Y vamos a terminar cantando al Señor parte del Salmo número 100, versículos 4 y 6. 4 y 5. Entra con acción de gracias por sus atrios
con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es. Alabamos. ¿Qué cosa es para siempre? Su misericordia. Amén. Entra con acción de gracia, por sus actos alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole por el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios. Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén. Gracias, Señor, Gracias, Señor. porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor, porque podemos entrar a tu presencia con acción de gracias. Porque podemos, Señor, elevar juntos alabanzas a ti. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Tomen su asiento. Pero yo les digo que se le pongan. Tomen asiento. Es por la alegría que tenemos en nuestros corazones. Gracias, ¿cierto? Señor. Al poder cantar, porque bueno es Dios. Más que bueno es misericordioso Dios. Y eso lo podemos encontrar en su palabra. Además, ¿no es cierto?, en la vida diaria de cada uno de nosotros vemos la mano, vemos el poder de Dios, ¿no es cierto?, cuando hace milagros. Así es, Señor. Y eso lo sacamos de su palabra. Este libro, ¿no es cierto?, que fue escrito en 1500 años, ¿no es cierto?, más de 40 autores, ¿no es cierto?, dividido en el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿no es cierto?, 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. ¿No es cierto? Pero esos son datos, ¿no es cierto? El poder saber, ¿no es cierto?, que el cómo, ¿no es cierto?, en 1500 años se pudieron hacer, ¿no es cierto?, o se pudo escribir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Pero ¿sabes lo que llama más la atención? Aparte que llama la atención, ¿no es cierto?, que 1500 años, llama la atención que este libro en sí lleva, ¿cómo decirlo?,
no se contradice uno con otro. Tiene un plan desde el principio. El plan de Dios es, ¿no es cierto?, es bueno para nosotros. Es la misericordia de Dios. Es el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. En su tiempo, ¿no es cierto?, Dios hizo su voluntad. Y esto es lo maravilloso de este libro, que como 40 autores pudieron escribir lo mismo en 1500 años, ¿no es cierto? Y eso es lo maravilloso, porque las escrituras son inspiradas por Dios. Amén. Y no por los hombres. Amén. Porque si la segunda se hubiese sido inspirada por los hombres, no, cada uno escribiría lo que quisiera, no, cada uno haría lo que... Pero esto es la voluntad de Dios. Y este libro no está solamente para tenerlo abierto, que generalmente nuestros antepasados nos decían, ¿no es cierto?, usted ama la Biblia, ponga el Salmo tanto, ¿cuánto? 91, ¿no es cierto?, abajito en su almohada, y dice, Señor. Esto pasa a ser un libro si nosotros no lo ponemos en práctica. Y nosotros tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos indica. Y en algunas partes son difíciles, estamos de acuerdo, ¿eh? Amar al enemigo, por ejemplo, porque es fácil amar al amigo, o al familiar, o al tío, a la tía, a la mamá, ahí es fácil, hasta ahí estamos bien, decimos mucho. Pero cuando tenemos que amar al que nos hace daño, al enemigo, ahí ya se nos pone medio complicado, pero para eso está el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para eso tenemos ayuda de Él, y damos gracias al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Y aquí, yo generalmente soy el que leo, pero como estoy un poco mal de la garganta y aquí son varios versículos, yo le voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Amén? Amén. ¿Me quieren ayudar? Amén. Gracias. Ya. Vamos a buscar en la Biblia, nuestro hermano Marcelo, ya lo leí. Segunda de Crónicas 34, ¿no es cierto? Vamos a buscar. Segunda de Crónicas 34. Vamos a leer, ¿no es cierto? ¿Cuántos versículos son? 33. ¿No es cierto? Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puesto en pie primero que todo, ¿no es cierto? Y vamos a leer. ¿Podremos leer al unísono, ¿no es cierto? Sí. ¿Amén? Lo que sí les voy a pedir, que siempre hemos cometido de repente, esto es pausado, por eso lo vamos a leer de allá, y no de nuestra Biblia, porque si no cada uno va a andar para su lado. Y este tiene un tiempo para ir cambiando, ¿no es cierto?, de versículo en versículo. Entonces, leamos 2 Crónicas 34:1. Dice así la palabra del Señor. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaban incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de
y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azarías, y a Maaseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joab, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas obreros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban preparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado de heredar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Abías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó. Y Safán se lo llevó al rey, le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a sus profesores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y dio esa orden a Hilquías, a Hicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Azarías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Equibá y nieto de Carcas. Hulda le contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto: voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han
incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que me voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañados de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor revocó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto de Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Amén. Amén. Largo, pero bonito. Especialmente, ¿no es cierto?, cuando decía que había que hacer caso a todos los mandamientos, preceptos que ganamos. ¿No es cierto? Pero gracias a Dios. ¿Cuánto van a hacer? Los que puedan tomar asiento, porque vamos a orar. Todos toman asiento. Y vamos a orar. Vamos a orar para que la palabra del Señor pueda introducirse en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Para que no solamente escuchemos y entendamos, sino que podamos poner en práctica lo que conocemos, ¿no es cierto?, de su palabra, de lo que conocemos de Dios, de lo que conocemos de Jesucristo en su palabra, ¿no es cierto?, podamos poner en práctica. Amén. Vamos a orar, ¿no es cierto?, por el mensajero. El mensajero es enviado por Dios, porque él diga que es palabra del Señor, no palabra de hombre alguno. Y vamos a orar por el pastor, para que el Señor lo pueda bendecir, para que el Señor, como siempre lo he dicho, ¿no es cierto?, esta palabra le llegó a él primeramente, a su vida, y él responsablemente, ¿no es cierto?, la envía, o sea, la promulga, ¿no es cierto?, a nosotros, porque es palabra del Señor. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Javiera que ella pueda orar, ¿no es cierto?, que le puedan pasar el micrófono. ¿Puede, no es cierto? De que como andamos todos un poco resfriados con la mano adelante, entonces, ¿puede manejar, no es cierto? Ya. ¿Sí? Entonces ella va a hablar por el pastor y va a hablar por el mensaje por cada uno de nosotros para que podamos comprender
Es lo que el Señor nos quiere decir en esta clase. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día maravilloso que usted nos ha regalado, Señor Jesús. Y gracias, Padre eterno, porque podemos escuchar tu palabra, Señor Jesús. Hemos podido leer tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque somos libres, Señor amado, en poder escucharla y en poder atesorarla, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra, Señor amado, calor hondo en nuestros corazones, Señor amado, en nuestro ser, Señor amado, y que cada día, Señor Jesús, no nos cansemos, Señor amado, de leerla, de atesorarla, Señor amado, y poder, Señor amado, cada día, Señor amado, poder entregarla, exhortarla a otro, Señor amado, al que no te conoce, al que tiene sed de tu palabra, Señor Jesús, cada día, Padre eterno. Dios de los cielos, en esta hora, Señor amado, te pedimos por tu siervo, Señor Jesús, que va a exhortar tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos por la vida de él, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque tú hasta aquí le has sostenido, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí, Señor amado, has estado con él y con su esposa, Señor. Bendice su vida, Señor amado, que toda palabra, Señor amado, de su boca, Señor amado, puedan, Señor Jesús, en esta hora, Señor amado, poder, Señor amado, escucharla con atención, Señor amado, retenerla, Señor amado, para que no sea una palabra que salga rápido, sino que atesorarla, Señor Jesús, porque tu palabra es vida, Señor amado, es vida, Señor Jesús, y se hace, Señor amado, para nuestro cuerpo, para nuestra salud, Señor amado. Tu palabra, Señor amado, es una palabra eficaz, Señor Jesús, donde nos enseña, Señor amado, cada día cómo debemos estar, cómo debemos andar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice a tu Hijo, Señor amado. Bendice a tu siervo, Señor amado, en esta hora, Señor amado. Gracias, Señor, porque usted le ha escuchado su petición de traer en esta hora, Señor Jesús, de poner, Señor amado, parte de tu palabra, Señor amado, que Él va a exhortar aquí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Ya no hay tanto en asiento. Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos permite leer su palabra. Y leímos un capítulo entero en voz alta. Generalmente nosotros leemos en silencio, ¿cierto? Generalmente nosotros leemos con la vista, pero en voz alta es raro leer la Biblia en voz alta. Por eso, cuando el hermano Juan Carlos me preguntó qué lectura había, le dije capítulo 34, completo, de Segunda de Crónicas. Porque es bueno leer la palabra en voz alta, es bueno que como iglesia leamos la palabra en voz alta. Yo creo que el Señor, ya al irla leyendo, el Señor ya le fue hablando, ¿cierto? Este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 34, es un pasaje que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho por el contexto que tiene del rey Josías. La Biblia fue el primer libro impreso, ¿ya? Se dice que la imprenta nace por la Biblia, no que la Biblia nace por la imprenta. Se vio la necesidad de imprimir Biblias y Gutenberg construye lo que conocemos como la imprenta en el año 1440. Y desde ese día hasta el día de hoy, la Biblia ha sido traducida a miles de idiomas y dialectos. En el último tiempo se ha estado trabajando en Chile en el Antiguo Testamento en Mapudungún, porque hace muchos años atrás salió el Nuevo Testamento en Mapudungún. Nosotros dentro de nuestros libros que tenemos el Nuevo Testamento en Mapudungún. Y en el último tiempo se ha estado trabajando en la traducción del Antiguo Testamento al Mapudungún. Así como en distintos lugares del planeta se están trabajando en distintos dialectos y lenguas, traducir el texto al lenguaje de las personas. Y el trabajo de traducción es un trabajo largo, es un trabajo complejo, es un trabajo necesario y a veces poco apreciado.
para que salga una nueva versión o una nueva traducción de la Biblia, aproximadamente se necesitan 10 años. En que se forme el equipo, en que empieza a estudiar el lenguaje del pueblo al cual quieren llegar con la traducción, el que empiecen a traducir ciertos términos del hebreo, del griego, a la lengua de las personas, va pasando tiempo. ¿Ya? Y nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en español en distintos formatos. Si usted piensa, ¿cuántas Biblias usted tiene en su casa? ¿Cuántas Biblias usted tiene en su casa? Yo hoy día en la mañana las conté, porque como sabía que iba a hacer esta pregunta. Nosotros tenemos 26 Biblias, de distintas versiones, de distintos tamaños, de distintos formatos de estudios, letra grande, de bolsillo, para los jóvenes, y aparte, y no conté los Nuevos Testamentos. Tenemos un Nuevo Testamento en inglés, el Nuevo Testamento en mapudungún, un Nuevo Testamento bilingüe, un Nuevo Testamento sin capítulos ni versículos, y que no está ordenado de Mateo hasta Apocalipsis, sino que está ordenado en forma cronológica. Entonces, tenemos variedades. Nosotros solamente con Verónica tenemos más de 26 Biblias y Nuevo Testamento, más las que tenemos en el teléfono, porque ahora están las Biblias virtuales. Mi hermano Juan Carlos estaba leyendo desde su tablet, ¿cierto? Y muchos de ustedes leen desde su teléfono. Entonces nosotros tenemos acceso a la Biblia con libertad. La historia de Josías y la historia del pueblo de Israel aquí en Crónicas es una historia, es un relato de vida donde vemos a este rey que buscó a Dios. Amén. Un rey que comenzó siendo niño a reinar. Pero la historia de Josías es interesante porque sus antecesores no buscaron de Dios. 57 años antes de él habían reinado dos reyes, Manasés su abuelo y Amón su padre. Y si usted después cuando llegue a la casa lee los capítulos anteriores al 34, se va a dar cuenta que de ambos se dice: no hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Nosotros en el día de hoy vamos a poner atención a la sensibilidad del rey Josías a la palabra de Dios y cómo ésta le llevó a reconocer quién era Dios y cómo esta palabra lo llevó a guiar al pueblo a buscar nuevamente de Dios. Ya leímos el pasaje completo, así que yo no lo voy a leer de nuevo. Y eso le dije al hermano Juan Carlos. Leámoslo completo, así yo después solamente hago la exhortación. En los primeros 14 versículos se nos muestra Josías. Se nos dice que Josías comenzó a reinar teniendo 8 años. ¿Ya? Un niño. Pero se nos dice que 8 años de su reinado, o sea, a los 16 años de edad, él comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. El rey Josías comenzó esta búsqueda de Dios. Y en el verso 3 y 4 se nos dice que comenzó a los 8 años de su reinado siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, eso quiere decir a los 20 años de edad, ¿cierto? Comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos. Estos eran altares que se habían elegido en tiempo de su abuelo y de su padre para adorar a los distintos dioses paganos. ¿Ya? El rey, además, como nosotros leímos, ordenó la reparación de la casa de Dios. Y nosotros leímos todo el contexto donde nos dice que había levitas encargados de la construcción, ¿cierto? Había levitas que recaudaban el dinero, esto se lo llevaban a los maestros de construcción, que eran otros levitas, y otros levitas estaban a cargo como capataces de la obra, ¿cierto? Y que en medio de esa reparación de la casa de Dios, que en esta búsqueda de Josías
de agradar a Dios había llevado a ordenar el templo. ¿Recuerdan cuando hablamos de servicio y yo les dije que si la hermana Irene hubiese estado en este tiempo, la ley no hubiera estado perdida? Pero había pasado un tiempo donde el desorden era tal que la ley de Dios se le perdió a Israel. No tenía ni idea dónde estaba el rollo. ¿Alguna vez a usted se le ha quedado la Biblia en el templo? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se le quedó hasta que la recuperó? Ya. Porque a veces dejamos algo tirado y se nos olvida. La ley del Señor en el tiempo de Josías estaba perdida. Josías, en esta búsqueda de Dios, comenzó a ordenar el país, comenzó a eliminar todos esos altares, comenzó a reparar la casa de Dios, y cuando él tenía 20 años, estaban limpiando la casa del Señor y se encontró el libro de la ley. Y a mí lo que me llama la atención del relato que dice, hemos encontrado un libro. Hemos encontrado un libro. Y al encontrar este libro, se lo llevan al rey. Y lo leen en presencia del rey. Lo primero que quiero resaltar aquí es que el rey Josías, siendo niño, siendo un adolescente, puso su mirada en uno de sus antepasados que agradó a Dios, y no ni en su padre ni en su abuelo. Porque si él hubiese seguido la guianza, la guía, la enseñanza de su padre y de su abuelo, él ni siquiera hubiese tenido la intención de buscar a Dios. Pero él comenzó a buscar a Dios. Quería agradar a Dios. Quería ser bendecido por Dios. Y esta búsqueda, cuando nosotros buscamos a Dios de manera sincera, Dios siempre escucha nuestra búsqueda, atiende nuestra búsqueda, escucha nuestro clamor. ¿Y cómo fue la manera de Dios para responder a la búsqueda de Josías? Que el libro de la ley fuera encontrado. Nosotros tenemos la bendición de tener la palabra en distintos formatos, en distintas maneras, y la podemos encontrar. Podemos tener una Biblia en el dormitorio, una Biblia en el living, podemos tener una Biblia en la oficina, podemos tener una Biblia en la casa de la mamá, podemos tener una Biblia en distintos lugares. Y si vamos por la calle, en la micro, la podemos leer en el teléfono. Pero aquí Dios, como aquí la Biblia, la ley, la palabra de Dios estaba perdida, Dios responde a la búsqueda de Josías haciendo que esta ley apareciera. Este orden llevó a que encontraran la ley de Dios. Cuando buscamos de Dios, Él nos responde. Y una de las formas que Él utiliza para responder nuestra búsqueda es a través de su palabra. Es la misma forma que Dios usó para responder la búsqueda de Josías. La ley de Dios llevaba mucho tiempo sin ser tomada en cuenta por el pueblo. Por eso venían como venían. Porque los dos reyes anteriores habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. El templo del Señor era uno entre muchos. Pero peor aún, era uno de los menos visitados. Por eso estaba tan desordenado. Por eso estaba destruido. El arca del pacto, donde se encontraba el libro de la ley, había sido extraviado. Y los dos reyes que antecedieron a Josías no tenían a Dios en el primer lugar de sus vidas. Por lo cual no se preocuparon de velar por el cuidado de la ley, de la palabra de Dios. Y nosotros leímos que mientras se hacían estos trabajos, mientras se estaba reparando el templo, se encuentra el libro de la ley. Y leemos ahí en los versículos 18 y 19. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey.
Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Cuando nosotros buscamos de Dios, Él nos responde. Y Él nos responde a través de su palabra. Ahí es donde nosotros debemos estar con nuestro corazón atentos a la voz de Dios. Cuando Josías escucha lo que decía este libro, su respuesta fue rasgar sus vestiduras. Porque la palabra de Dios siempre trae transformación. Siempre transforma nuestra vida. No podemos quedar impávidos ante la palabra de Dios. Si miramos el relato de Josías, vemos que él comienza una búsqueda en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. En este momento que él encuentra la ley de Dios y que le lee la palabra, él ya estaba cumpliendo 26 años. Ya habían pasado 18 años de su reinado. 18 años donde él sinceramente buscó de Dios, pero aún no tenía toda la instrucción de Dios hasta que la leyó en la palabra. Vemos cómo Josías, al escuchar la lectura de la ley, no pudo seguir su vida sin reconocer que había vivido en pecado por mucho tiempo. Y ese fue el gesto de romper sus vestiduras. Reconozco mi pecado, reconozco que nuestro Dios es un Dios santo, y Él lo dice, y reconocemos que como pueblo estamos lejos de Dios. Vayan y consulten por mí, le dice a sus siervos, ¿cierto? Y ahí se nos aparece una profetisa. Para todos aquellos que dicen que la mujer cae en la congregación, Dios utiliza a quien Él quiere. Y Dios habló a través de esta mujer y le dice a Josías: esto es lo que Dios dice. Porque te humillaste delante de mí, porque fuiste sensible a la palabra, porque reconociste tu pecado. Todo lo que yo ya tengo decidido para este pueblo rebelde, tú no lo vas a ver, tú no lo vas a vivir, pero voy a cumplir mi palabra. Pero tú, por ser humilde, por haberte humillado, por haber escuchado, por haber rasgado vestiduras, no vas a ver todo lo que yo ya he decidido para este pueblo rebelde. Dios responde, mis hermanos. Amén. Dios responde a la búsqueda que hacemos de Él. Dios responde cuando nosotros estamos buscándolo. ¿Ah? Así nos dice el profeta Isaías: buscad y hallaréis. ¿Ah? Buscad al Señor mientras está cercano. Llamadle. Inclina vuestro oído y Él escuchará y Él oirá. Muchas veces, hermanos, nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no buscamos en su palabra, porque no estamos con un corazón sincero buscando más de Él. Josías, cuando escuchó la palabra, no halló nada más que pedir: vayan y pregúntenle al Señor qué va a pasar con nosotros. Dios responde a través de la profetisa Hulda. Dios le envía esta respuesta. Pero Josías no se quedó solo para él con la respuesta. Nos dice el texto que él reunió a todo el pueblo, ¿cierto? Reunió a todo el pueblo. Josías no pudo quedarse indiferente ante la palabra de Dios referida en el libro de la ley, y no podía guardarse tremendo descubrimiento para él solo. Luego de haberse comprometido delante del Señor, luego de hacer una promesa delante del Señor, Él convoca al pueblo. Y nos dice el texto, versículo 28 en adelante, versículo 29 en adelante. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas, de la nación entera, del más grande hasta el más pequeño, y subió al templo del Señor, y en presencia de ellos leyó
todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Se puso de pie y Él renovó el pacto. Lo primero que hace la palabra cuando llega a nuestra vida es que nosotros debemos comprometernos en primer lugar con el Señor. Porque Él habla a nuestro corazón, Él habla a nuestra vida y Él se compromete delante de todo el pueblo. Yo voy a seguir lo que la palabra del Señor me dice. Se puso en pie, se comprometió a seguir al Señor. Y aquí está la frase que el hermano Juan Carlos resaltó: y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos, decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Cuando el Señor nos habla, la palabra nos va a llevar siempre, hermanos, a tomar compromiso con ella. Por eso Santiago nos dice que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. No podemos ser oidores olvidadizos. Por eso el Señor Jesús nos da el relato del que construye su casa en la arena y el que construye su casa en la roca. El que me oye estas palabras será semejante a el que construye su casa en la roca. Vendrán los vientos, las tormentas, las tempestades, pero permanece. Pero el que no me oye la palabra es como el que construye su casa en la arena. Vienen los mismos vientos, las mismas tempestades, pero la casa perece. Cuando nosotros buscamos de Dios y Él nos habla, no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. No podemos hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Es así como Josías, luego de él comprometerse, invita a todo el pueblo a hacer el mismo compromiso con la palabra. Y termina el capítulo diciendo que mientras Josías vivió, ¿qué pasó con el pueblo? No se apartaron de Dios. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Para concluir, luego de ver y releer esta historia, cuando la palabra del Señor llega al corazón, el que la lee sale transformado. Cuando buscamos a Dios, Él nos responderá a través de su palabra. Como cristianos, no podemos vivir sin escudriñar las Escrituras, sin estudiarla, porque allí encontramos a Dios mismo revelado, dándose a conocer a todo aquel que anhela su presencia. Nuestras vidas no crecen espiritualmente porque no leemos las Escrituras. Como dice el Señor Jesús en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las palabras de Dios, la palabra de Dios, la Biblia es como un espejo. Así se miró Josías en ella. Cuando escuchó la palabra, vio reflejado cómo él estaba actuando y cómo el pueblo estaba actuando. Y se reconoció pecador. El rey Josías, al mirar su vida y la vida del pueblo a la luz de las Escrituras, se halló falto delante del Señor. De la misma manera, la palabra, cuando nos confronta y nos hace ver la realidad de nuestro pecado, nos hace mirar con sus ojos nuestra realidad. Y al mirarnos a la luz de las Escrituras, no nos debe quedar otra más que reconocer que somos pecadores, apartados de la gloria de Dios, y que el único camino es Cristo. Amén. Debemos reconocer que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Amén. Y que tiene relevancia en nuestros tiempos, que no ha pasado de moda. Como se dice mucho en el último tiempo, ¿cierto? Que la Biblia es un libro antiguo, que la Biblia es un libro que ya perdió su relevancia, que la Biblia fue escrita por hombres, pero le dan valor a las filosofías de Platón, a las filosofías de Sócrates, como si esa lo hubiese escrito un ángel. La palabra de Dios no pierde autoridad, porque es la palabra viva de Dios para nosotros. El Dios revelado en las Escrituras es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. El rey Josías lo reconoció y nosotros no podemos hacer menos. Como este rey del cual hemos hablado en esta tarde, debemos renovar la promesa que un día hicimos, obedecer la palabra y seguir a Dios de todo corazón, poniendo por obra lo que ella nos dice y a la vez invitar a otros a renovar o hacer un pacto de obediencia a la voz de Dios escrita en la Biblia. Cuando no leemos la palabra de Dios, nuestra vida está completamente alejada de aquel que quiere hablarnos y vivimos sin saber la voluntad de Dios y hacemos lo que mejor nos parece con resultados pobres en nuestra vida espiritual. Debemos nunca perder de vista que la palabra de Dios es vital para nosotros. Que no nos pase como al pueblo de Israel, que se le perdió la palabra. Y perdiéndose la palabra, se les perdió Dios. Y comenzaron a adorar a cualquiera. Cuando la palabra está en el centro de nuestra vida, Cristo toma el lugar que merece, el lugar al cual pertenece en la vida de un hijo de Dios. Queridos hermanos, la invitación en este día es que, así como Josías, busquemos de Dios. Porque Él nos va a hablar. Él va a usar su palabra para hablarnos y va a transformar nuestra vida por medio de su palabra. Amén. Y antes de dejar este lugar, el día de hoy están sentaditos uno al lado del otro, dos que en obediencia a la palabra, en unas semanas más bajarán a las aguas del bautismo. Amén. Porque la palabra debe ser obedecida. Eso estamos aprendiendo hoy día. Así que quiero invitar a mi hermana Anet Carolina Soto y a mi hermano Julio Cerda que pasen al frente, por favor. Pasen acá adelante, por favor, pasen. Al frente de todos, haciendo un pacto de compromiso en obediencia a la palabra. Pasen, colóquense ahí detrásito de la mesa, yo voy a bajar ahí al ladito de ustedes. Y vamos a tener un momento de oración. Porque la palabra debe ser obedecida. Y el mandato, la ordenanza del bautismo es voz de Dios. El que cree, ¿qué pasa con el que cree? Debe ser bautizado. Y nuestros hermanos han tomado esa decisión. Y lo queremos bendecir en esta hora, ¿cierto? Queremos bendecir su vida para ir preparando desde ya su corazón cuando vayamos ahí al bautisterio y podamos realizar esta hermosa ordenanza del bautismo. Así que yo voy a bajar para bendecir la vida de nuestros hermanos y les invito a ponerse en pie. Estamos muy contentos por ustedes, queridos hermanos. Estamos muy contentos por ustedes, porque es parte de obedecer a la palabra, ¿cierto? Obedecemos la ordenanza del Señor y damos gracias a Dios por sus vidas. El Señor llegó a sus vidas en distintos momentos. El Señor llegó a tu vida en un país extraño, pero que ahora es parte de tu vida. Es parte de tu vida. El Señor llegó al corazón de mi hermano a través de una esposa que no dejó de orar, que no dejó de hablar, unas hijas que han servido al Señor, y el Señor ha tocado el corazón de nuestro hermano también. Y en obediencia a la palabra, ambos el 12 de octubre, domingo 12 de octubre, van a ser bautizados nuestros hermanos. Así que prepárese para ese día no faltar, para ese día estar acompañando a nuestros hermanos, para bendecir sus vidas. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por nuestros hermanos que hoy están aquí al frente, porque han sido, Señor, están siendo obedientes a tu palabra y han decidido ser bautizados. Bendecimos la vida de nuestro hermano Julio, para que tú, Señor, sigas hablando su corazón, sigas bendiciendo su vida, para que el Señor siga creciendo en ti. Bendigo la vida de mi hermana Carolina, para que tu, Señor, sigas fortaleciendo su vida al estar en un país extraño, pero que la ha acogido con bendición, porque en este país
ha podido encontrarse contigo. Amén. Gracias, Señor, por esta familia de fe que les bendice en esta hora, que nos alegramos por su decisión y porque queremos, Señor, que ellos puedan ser parte de esta hermosa familia de fe. Bendigo la vida de mi hermano Julio, bendigo la vida de mi hermana Carolina, para que ese día 12 de octubre, con alegría, bajemos a las aguas del bautismo y podamos, Señor, dar testimonio público de esa fe que un día expresamos en el corazón y te dijimos, Señor, que tú seas el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos alegramos por ellos y oramos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Así que mire su iglesia, miren a su iglesia. Son presentados nuestros candidatos a bautismo, como decíamos, y démosle un aplauso. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto? Pero pastor, no solamente hijas, esposas, sino que el viernes Amén. Y nietos. y nietos, igual. Así que aclarado. Ya. El culto nos ha terminado con la predicación. ¿Ya? El culto es no solamente la predicación, que es importante, sino la alabanza, la adoración. Vamos a entonar el himno, no se me ha olvidado nada por si acaso. Vamos a entonar el himno 143. Nuestro pastor lo va a hacer, volver a salir, ¿no es cierto? Pero él es joven, así que ya está acá arriba, ¿eh? Estaba gordito, entonces lo vamos a hacer subir o bajar para que va. No, basta hacer nada. Himno 143. Oh, cantándolas otra vez, bellas palabras de Dios. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, nos dice Juan 6:63. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son,
Hagamos oración, hermanos. Damos gracias al Señor porque son bellas sus palabras. ¿No es cierto? Al escudriñar su palabra, encontramos bellas palabras en esos momentos tristes, en esos momentos en el cual se nos dificulta caminar. El Señor está ahí. Pero también nos enseña que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido y tenemos que dar, pero no por obligación. Tenemos que dar porque somos hijos agradecidos de nuestro Padre. Tenemos que dar con alegría, no por necesidad, nos dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Así que yo los voy a invitar, hermanos, que podamos pasar adelante, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho en alguna oportunidad. Pero siempre dan la oportunidad a esta fila, primero. Entonces ahora le voy a dar la oportunidad a la fila del medio. No hay, a la fila del lado de ese lado izquierdo. Así que hermanos puedan pasar los que quieran ofrendar, ¿no es cierto? Hacemos. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Amén. Vamos a concluir este servicio. Le voy a pedir por favor el pie, ¿no es cierto? Vamos a concluir este servicio, ¿no es cierto? Dando gracias a Dios por todo lo que hicimos, por todo lo que pudimos alabar, glorificar a nuestro Dios, por nuestras ofrendas, también por nuestros tiempos, que lo dimos no por obligación, como nos decía el Señor, porque Dios nos da mucho más. Porque Dios siempre ha estado con nosotros y siempre estará con nosotros. Siempre nos levantará en esos momentos tristes. Nos dará trabajo cuando el Señor así lo diga. Pero Él nunca, y en la palabra de Dios lo encontramos, Él nunca dejará de estar con nosotros. Siempre suplirá lo que usted necesite. Siempre suplirá la necesidad que tiene en su corazón. Ese conflicto, esa pena, esa alegría. Cuando usted vino aquí, las 12 del día, cuando empezamos el culto, usted vino con algo. Esperamos al Señor que usted pueda salir no alegre, porque la alegría se pasa, sino gozoso en el Señor. Es algo permanente. Gozoso en el Señor porque el Señor va a escuchar su oración. Gozoso en el Señor porque escuchó la palabra del Señor. Gozoso en el Señor que vemos, ¿no es cierto?, a ese joven de 8 años, después de 16, después de 26 años, ¿no es cierto?, que hizo la voluntad del Señor y tuvo su recompensa. Yo a mi hijo siempre le digo, cuando uno obra bien, cuando uno obra lo que el Señor le indica, siempre va a tener su recompensa. La recompensa ya la tenemos, de tener la salvación del Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar para que esta semana, que va a empezar, que está empezando, ¿no es cierto?,
esté cargado del Señor, no de energía, sino cargado del Señor, de su Espíritu, que podamos soltar el Espíritu para que pueda trabajar en esa dificultad, en ese problema, en ese trabajo, en ese jefe que de repente es medio complicado, ¿no es cierto? Que el Señor pueda obrar en cada uno de ustedes en esta semana, en esa sonrisa que hay que darle al compañero de trabajo, en esa sonrisa, en ese buen consejo que tiene que darle a la persona que necesita. Vamos a orar. Yo le pedí al pastor, ¿no es cierto?, que él nos pueda concluir este culto de hablar. Gracias, Señor, y orando por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque podemos dirigirnos una vez más ante ti. Te bendecimos, Señor, declaramos que tu presencia va con nosotros en cada momento de nuestra vida. Te ruego, Padre, que tú nos acompañes al regreso a nuestros hogares, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo siga trayendo tu palabra a nuestra mente, Señor, y que podamos vivir conforme a ella. Gracias, Señor, por haber podido ofrendar, por haber podido darte las gracias, por las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Y gracias, Señor, por este tiempo de culto donde hemos podido levantar nuestra voz en adoración y en gratitud a ti. Bendícenos, Señor, con toda bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después se puso de pie junto a la columna del rey. Ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Que el Señor les bendiga a cada uno. El Señor te bendiga y te guarde, te haga su rostro resplandecer y que tengas de ti misericordia. Y el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer